Hola, ¿cómo está Juan Pablo? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, muy buenas tardes quizás. Bueno, nuevamente nos encontramos en el día de hoy y obviamente también contento con formar parte nuevamente como cada martes en distintos temas que son de interés obviamente para todos ustedes. Es un gusto, es un placer nuevamente poder verlos, poder escucharlos, poder incluso tener ese contacto, ese vínculo mediante las actividades que ya estamos programando seguramente para actividad práctica. Hoy vamos a ver un tema, seguramente que ya ustedes lo vieron en el flyer, en el banner, que trata justamente sobre los traumatismos de cráneo. Recuerden que en muchas de las ocasiones anteriores, si bien vimos cosas muy básicas, ahora vamos a empezar, como les anuncié las semanas anteriores, sobre temas un poquito más avanzados, temas un poquito más complejos, pero que en realidad son muy, pero muy frecuentes. ¿Quién no ha sufrido una lesión a nivel del cráneo, un golpe, una contusión, incluso situaciones un poco más graves, si bien no lo presenciamos, pero por lo menos lo vimos en heridas, en lesiones mucho más complejas, incluso también, ¿por qué no mencionar esas lesiones que llegan a ser mortales? Entonces, el traumatismo de cráneo, como vamos a ir viendo un poquito más adelante, seguramente ya me van a colocar como anfitrión y vamos a ir plasmando, programando justamente todas las láminas, todos los respectivos diapositivas como en cada clase. Les doy la bienvenida, entonces, para todos ustedes. Y bueno, en segundos nada más empecemos con la transmisión. Perfecto, creo que ahora sí está todo bien. Igual, de todos modos, ustedes saben que en cualquier momento pueden activar su micrófono, activar la cámara o escribirnos directamente por el chat de Zoom y bueno, resolvemos cualquier inconveniente con la imagen y o con el sonido. Bien, también vamos a ir pidiendo a las personas que se van sumando a esta actividad, ingresen por favor con el micrófono silenciado, así no tenemos interferencia, ya que esta actividad está siendo grabada y obviamente agradecemos a la Fundación Mencores por la invitación a estas jornadas de salud. Bueno, creo que sí está todo bien. Les voy a pedir si en el chat me pueden confirmar si está todo bien, si se escucha y se puede ver. Damos inicio a esta actividad. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Ani. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar con este tema muy interesante. En realidad, si ustedes se ponen a pensar un poquito, ya el mismo nombre nos hace referencia a las distintas situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando presenciamos, cuando asistimos o cuando nosotros somos quienes sufren esta lesión. ¿Sí? Entonces, damos la bienvenida, gracias a aquellas personas que se están sumando. Y bueno, ahí tienen mi teléfono por si acaso les puede surgir alguna duda, como en anteriores cursos. Algunas personas me escribieron en privado consultando alguna duda que les quedó todavía después de ver la clase en otro momento y no tengo ningún problema, vamos a responder, vamos a aclarar las veces que sea necesario. Incluso aquí en esta lámina nos indica que no se queden con sus dudas. Obviamente son temas un poquito más complejos, son temas mm, que van a requerir un poquito más de terminología quizás, por eso vamos a hacer una nivelación en cuanto a las distintas capacitaciones o las capacidades que tengan cada uno de ustedes. Para ello, vamos a empezar esta jornada planteándoles algunos casos clínicos para que ustedes vayan un poquito practicando, vayan entendiendo cómo va a ser la modalidad de aquí en adelante para que pueda ser un poco más comprensible. ¿Sí? Por eso les presento ahora el caso número 1. En este caso tenemos a un paciente, bueno, en realidad una víctima, porque se sufrió una lesión, sería Francisco, quien fue víctima de agresión física, presentando, como nos muestra la imagen y nos muestra la planilla, una hemorragia. Es una hemorragia, si bien no es una hemorragia importante, por eso está catalogada como una hemorragia moderada, y obviamente en un futuro ha requerido tratamiento un poquito más invasivo, intrahospitalario, porque ha estado una semana
básicamente sedado con ventilación mecánica. Obviamente la lesión, si bien nosotros la podemos ver en este momento en forma, la podemos ver en forma externa, internamente nosotros no tenemos la posibilidad de poder por lo menos entender qué es lo que está ocurriendo a nivel intracraneal. Pero bueno, eso es lo que se puede observar en forma externa, pero con el dato de que estuvo una semana internado y sedado, obviamente, eso ya nos indica un poco más de que hubo algo de gravedad. Este es el caso número 1, vayan memorizando un poquito en qué consiste el caso de Francisco, así vamos a ir viendo también otros casos para que les sea un poco más fácil y más comprensible. Vamos con el caso número 2. En el caso número 2 justamente tenemos una paciente, el cual obviamente hemos cambiado los nombres, hemos tratado de ocultar algunos rasgos característicos o que les pueden identificar. Son casos reales por si acaso. Y bueno, ahora les presentamos a Roberta, por eso cambiamos también el nombre. Roberta, como ustedes verán en estas imágenes, también víctima de agresión, en este caso por su pareja, en la cual al examen clínico, al examen médico-legal, al examen cotidiano, se pudo evidenciar múltiples lesiones, ¿sí? En muchas partes de nuestro cuerpo. Eso justamente ingresa a esa categoría, ese nombre que sería politraumatismo. Traumatismo, trauma, no son esas lesiones a nivel psicológico, estamos hablando lesiones a nivel físico. Eso es trauma, una agresión, un daño. Y si hablamos de politraumatismo, estamos hablando de que tiene más de una lesión. Bien, vamos a pedir a Nerva, por favor, que cierre el micrófono. Bien, en caso que no lo cierren, yo me veo automáticamente obligado a cortarles el micrófono. Vamos a habilitar, no se preocupen, ciertos momentos para que ustedes puedan activar su micrófono, puedan participar, puedan preguntar, pueden hacer sus consultas, observaciones, etc. Pero por ahora, mientras vamos avanzando y les voy explicando ciertas áreas específicas, vamos a hacer el micrófono. ¿En qué me quedé? Bien, ahora sí, sí. Justamente habíamos hecho mención a las características de nuestra paciente, en este caso Roberta, víctima de agresión física, con múltiples lesiones. Así como ustedes están viendo a nivel del cuero cabelludo, también tiene, como ustedes verán, en distintas partes de su cuerpo. Algo que es muy llamativo y que seguramente no lo están pudiendo identificar muy bien, son las múltiples lesiones hemáticas. Estamos viendo equimosis, estamos viendo moretones, en otras palabras, hematomas. Pero algo que quiero que presten mucha atención, si están con celular, lateralicen su pantalla y por favor maximicen y puedan identificar a nivel palpebral, a nivel ocular, justamente estas condensaciones, ¿sí? Que nos pueda hacer pensar de que esta persona sufrió golpes directamente a nivel del ojo, o sea, golpes de puño, ¿sí? O cualquier otro objeto contundente, pero que vemos los moretones, clásicamente llamado moretón, que nosotros lo vamos a llamar hematoma, ¿sí? Entonces, en estos casos, nosotros tomamos en cuenta todo lo que nosotros hallamos a nivel físico. Aquí vemos a nivel del cuello, también algunas marcas digitales de dígito presión, igual que en los brazos, en distintas partes del cuerpo, obviamente también a nivel del cuero cabelludo. No voy a entrar en detalle del mecanismo que se utilizó justamente para estos casos, pero sí es necesario que ustedes puedan recordar justamente estos detalles del caso. Vamos con el tercer caso. Obviamente tenemos muchos más casos, pero vamos a justamente hacer más énfasis en los más importantes para nosotros. Bueno, en el tercer caso tenemos un paciente pediátrico, un paciente infantil. Estamos hablando de Benjamín, Benjo o Benjito, como lo llaman en, en su círculo más cercano.
un paciente pediátrico de 8 años de edad, como ustedes verán, y que haciendo esa maniobra, no sé cómo lo llamen en sus países, pero bueno, aquí lo llaman hacer wheelie, es cuando manejando bicicleta levantan la rueda delantera y obviamente manteniendo equilibrio con la rueda trasera y pedaleando hacen esa maniobra y avanzan cierto tramo importante. Entonces, ese es wheelie, no sé cómo lo llamen ustedes, pero ustedes entenderán la maniobra que estaba realizando justamente este niño, y obviamente perdió el equilibrio hacia atrás, golpeándose la cabeza directamente con el borde de la vereda, de la acera, la vereda como lo llaman en distintas partes, y obviamente también distintos otros elementos que seguramente también se encontraban en el lugar. Entonces, lo que llama la atención de este caso es en que si bien en un principio presentó mucho dolor, se levantó, se fue a su casa, estuvo con su madre, pudieron identificar que tenía un pequeño moretón aquí detrás del oído, un poco más chico que esto, y bueno, la madre le mandó directamente a descansar porque pensó de que con un poco de reposo todo ese dolor de cabeza le iba a pasar, pero lo que pasó que al día siguiente ese niño amaneció muerto, ¿sí? Por eso indicamos deceso al día siguiente, donde ya se pudieron observar, cuando se quiso llevar al niño a un control, identificar cómo se sentía directamente, ya teníamos un cadáver. Bueno, son tres casos un poco, uno más crudo, un poco más frío, un poquito quizás más agresivo, más cruel que los anteriores, pero son cosas que pasan, así que por eso hemos querido plantear y plasmar situaciones reales que tenemos que tomar en cuenta todos nosotros, como no sé si ustedes serán enfermeras, estudiantes de medicina, enfermería, paramédicos, auxiliares, o incluso solamente personas particulares con otra profesión, con otras eh, características que tal vez no tienen nada que ver con la salud, pero son cosas que siempre nos van a pasar a todos, a todos nosotros. Y bueno, por último, también un caso que salió hace un tiempo atrás, bueno, hace mucho tiempo atrás, aquí vemos algo común, justamente tenía un enfrentamiento de estas dos personas, ya planificado, incluso con guantes, pero al recibir un gancho, un golpe directo de este señor, este caballero cayó directamente al piso, noqueándose, bueno, no noqueándose, bueno, sí cayó de un knockout, pero lo importante en que presentó un golpe directo a nivel del occipital, por eso vemos aquí en esta zona, ya que esta persona en cuestión de minutos nada más falleció, y obviamente ya por la autopsia, por la autopsia y los exámenes respectivos médicos legales se encontró la causa posterior. Entonces, esos son los planteamientos que nosotros los presentamos, ¿sí? Y obviamente vamos a entrar en detalle, vamos a analizar un poquito más con el conocimiento que vamos a adquirir hoy. eh, pero bueno, ahora activo el micrófono. Aquellas personas que tengan alguna duda o quieran que les repita los casos, lo puedo volver a hacer, porque ya directamente estas láminas no las vamos a volver a ver, ¿sí? Pero sí vamos a analizarlas después. Así que si alguien no prestó atención, lo vamos a volver a repetir. Pueden activar su micrófono o escribir. Profesor, Sí, adelante, te escucho. con Sandra. Es que como Hola, Sandra. aprendimos, sí, hola, buenas tardes o buenas noches a todos. En el caso, el ejemplo del niño que se pegó, ¿no es cierto?, detrás de la cabecita, detrás de la oreja, 8 años, que falleció, en esas condiciones, porque siempre se dice que cuando hay un trauma, depende cómo sea el accidente, no debemos moverlos o lo menos posible. Ahora, en esas condiciones así, ¿cómo podemos saber nosotros cómo actuar? O sea, si fue negligencia porque no se llevó al médico o fue porque también a lo mejor la forma como se trasladó después de su caída. No sé, esa es mi consulta. Bien, No sé si se excelente entendió lo que pregunta. pregunté. Sí, Sí, entendí perfectamente. Por ya, eso, gracias.
justamente vamos a avanzar un poco más adelante el manejo, ¿sí? Vamos a identificar posiblemente qué es lo que tendría que haber hecho, principalmente los padres, porque este niño no llegó al hospital directamente después de su caída, que en un principio parecía leve, por eso se fue a su casa, su mamá creo que le dio paracetamol o ibuprofeno, no recuerdo bien, no era nada importante, nada llamativo en ese momento, aparentemente para sus padres, por eso se quedó programada la cita para el día siguiente, pero ya al día siguiente ese niño amaneció muerto. En cuanto al protocolo, en cuanto se procede, por ejemplo, a una situación de un traumatismo, si bien vos lo dijiste y muy acertada tu opinión, en lesiones, no solamente a nivel del cráneo, y en cualquier parte de nuestro cuerpo que sufre una agresión, una injuria, lo que se hace es evitar la manipulación, evitar el movimiento, evitar justamente que puedan generar más daño. Recuerden, y vuelvo a repetir esa consigna de los primeros auxilios, ¿cuál era? Era evitar causar daño, ¿se acuerdan? Eso es lo que fuimos repitiendo siempre. Y la segunda es que si ya existe un daño, evitar que ese daño empeore. Entonces, si bien aparentemente no es que ese niño convulsionó, ni se quedó rígido, ni tieso en el piso, después de golpearse, después de caerse, se levantó, se sacudió, siguió con su actividad normal, con un poco de dolor, se presentó ante sus padres, le indicaron que directamente vaya a descansar, porque también ya era un poquito tarde, 8, 8, 9 de la noche, y aparte el niño refería a dolor de cabeza y mucho sueño, entonces eso también seguramente les debió llamar la atención a los padres, pero bueno, ellos consideraron que no era nada grave. Ya vamos a hablar luego del procedimiento, yo les voy a mostrar, voy a hacer una Sí. transmisión de una situación muy similar a esta, ¿sí? Así que gracias, Sandra, por tu aporte. Sí, adelante. Ah, sí, porque estaba aquí sola, ella me dijo. Pero ya está pesado ahí. Ya está pesado ahí. Hola, Nerva, te escuchamos. Nerva, María Chacón. Bueno, no hay problema. Profesor, una pregunta, por favor. Sí, Luz, Marina, adelante. Ok. El caso de los dos jóvenes boxeadores, el que se llevó Sí, el golpe en la parte occipital, él llegó muerto al hospital. sí, sí, básicamente por lo que tengo entendido, por la información de mi equipo, es en que aparentemente se encontró en un estado muy grave. No tengo el dato exacto de la atención prehospitalaria, pero ya, como ustedes verán aquí en su lámina, ya llegó al hospital signos vitales y posteriormente, obviamente, se hizo la exposición a nivel occipital, la apertura en la autopsia y se pudo identificar la causa del deceso. Sería por sangrado excesivo, o sea, cuando cayó. Claro, exactamente. En realidad, como vamos a ver, vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque es solamente en la introducción. Ya ustedes van a poder identificar ese sangrado que estamos viendo nosotros en la autopsia, ¿sí? ¿Qué tipo de sangrado es? Sí, ya vamos a aprender, no se preocupen, y ustedes van a dar el diagnóstico incluso de esta situación. ¿Sí? Por eso primero necesitamos ir, como dice mi amigo Jack el Destripador, vamos a ir parte por parte y vamos a comprender este caso y obviamente también los demás. Pero vuelvo a repetir, sí, y lo que les estoy dando la oportunidad es para que activen su micrófono para ver si quieren repetir algún caso para volver a tener los datos, porque los vamos a analizar directamente al final con todo el contenido que vamos a aprender. Profesor, ¿y el nombre del joven? Normalmente no manejo yo nombres, y si es que tengo nombres, lo vamos a cambiar. Pongámosle el caso, le podemos poner un nombre nosotros de Juan, ¿sí? Ok, Porque ustedes ya saben que no es correcto manejar el nombre real. sí, ya, ya, Juan. Gracias. ¿No de qué? Bien,
Si nadie más tiene dudas de estos casos, si no quieren volver a repasar los anteriores, seguramente ya prestaron atención al caso 1 y al caso 2 también, que eran muy interesantes. Vuelvo a repetir, esto seguramente ustedes van a deducir cuáles son las circunstancias, más que las circunstancias, sino los datos anatómicos, los datos fisiológicos que van a ser de mucha importancia para dar resolución a estos casos. Bueno, si no hay consultas al respecto, vamos a continuar. Doctor, una pregunta. Hola, Miroslava, adelante. ¿Qué es el polit que tiene el caso 2 en el caso de Roberta? Sí. ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué es el polit que no le copié? Bien, perfecto. Ustedes van a ver muchas abreviaciones mías que a veces son las correctas y a veces las hago yo. Poli, TX, significa politraumatismo. Traumatismo siempre vamos a abreviar como TX. Y politraumatismo, poli-TX. Ok. No, era esa Al igual que, duda por porque ejemplo, no. claro, está bien, no hay problema. Como por ejemplo, yo puedo decir diagnóstico, lo voy a abreviar como DX. O cirugía, QX. Bueno, son algunas de las cosas que también pueden ustedes ir tomando nota. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir de Roberta, agresión por su pareja, múltiples lesiones, múltiples agresiones, hematomas, equimosis y muchas otras, muchas partes de su cuerpo. Politraumatismo significa que tiene más de un golpe. Por ejemplo, para hacerlo más claro, yo, digamos, estaba caminando, me tropecé y me caí. Al caerme, me luxé la muñeca, me golpeé la frente y me raspé las rodillas. Entonces, eso sería politraumatismo, porque tengo más de una lesión. Una sola lesión sería trauma, en el caso, por ejemplo, si solamente tengo mi cabeza golpeada. Pero si tengo además de mi cabeza, mis manos, mis rodillas, entonces eso es más de uno, y eso es politraumatismo. Entonces, moretones, golpes, heridas, cualquier agresión, cualquier trauma, más de uno significa politraumatismo. ¿Se entendió? Sí, gracias, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Y el caso número 1 lo puede volver a mostrar, por favor? Claro, Claudia. Bien, vamos con el caso número 1. Es el caso de Francisco. Recuerden que es una persona igual que sufrió agresión física. En este caso fue una agresión directamente si no me equivoco, bueno, creo que fue en un concierto, creo que recibió el impacto de una tabla o restos de una silla, si no recuerdo bien, pero fue una lesión importante. Ese es el caso de Francisco, agresión física, hemorragia. Lo importante, este es el dato, ¿no? Hemorragia moderada. No era una hemorragia leve, tampoco era una hemorragia abundante, era una hemorragia moderada. Ahora ustedes pueden ver de que esa herida, si bien está muy abierta, un poco profunda, no presenta un sangrado profuso. Eso obviamente porque muchos de los factores actúan a nivel de la coagulación, actúan a nivel también de los vasos sanguíneos para cohibir una hemorragia. Posiblemente también ya en el ámbito hospitalario hayan utilizado algún producto para detener esa hemorragia. Una semana tuvo que estar esta persona internada en terapia, posteriormente obviamente sedado con ventilación mecánica. Entonces, esos son los datos. Seguramente vamos a analizar más adelante con mucha más información que vamos a obtener y vamos a poder deducir qué es lo que pasó. Bien, esto es a nivel superficial, ¿entienden? Ya vamos a razonar, vamos a ir viendo justamente qué es lo que le pasó a cada uno. Bueno, en este Doctor. caso, si ya no hay...
Sí, adelante. Una consulta. ¿Qué parte de la cabeza es la que tiene, se produce más sangramiento? ¿En los costados o arriba, más o menos a la altura que se hizo la herida a este joven? ¿O en sí toda la cabeza sangra mucho? Bueno, muy buena pregunta. En realidad es cualquier zona. Todo depende del calibre del vaso sanguíneo que esté involucrado. Supongamos que en este caso, tal vez no se pueda ver en su imagen muy bien, pero imagínense donde está el mouse, el cursor, justamente tenemos una arteria de mediano calibre. Y que en esta ocasión, esta lesión, esta agresión pudo involucrar a este vaso y lo seccionó. Entonces vamos a tener una hemorragia quizás mucho más abundante que otras lesiones más agresivas en las cuales no hubo lesión de los vasos sanguíneos medianos, porque ustedes saben que hay vasos sanguíneos pequeños, o sea, muy pequeños, lo que decir, los capilares medianos y grandes. Y en toda la cabeza, como vamos a ver anatómicamente, incluso los nombres, vamos a conocer algunos de estas arterias, son de mediano calibre y por ende el sangrado también va a ser abundante. Algo muy interesante que vamos a tratar también en próximos talleres cuando hablemos de hemorragias es en que nuestro cuerpo de alguna forma también empieza a cerrar los vasos sanguíneos abiertos para detener hemorragias. Entonces puede ser que también sea este caso, ¿sí? O simplemente la poca cantidad de sangre que había sangró y bueno, ahora ya no tenemos mucha salida, incluso tal vez tenía una buena coagulación, por ende estamos observando una herida abierta con poca o casi nada de sangrado. Obviamente esto no es reciente, esta imagen, esta es una imagen ya cuando llegó al hospital, ¿sí? Por eso ya la estamos viendo así abierta. Ya en procesos posteriores seguramente ustedes van a identificar cuál fue la continuación de este caso. ¿Se entendió? Bueno, creo que ya los repasamos todos. Ese sería el caso 1 de Francisco, el caso número 2 de Roberta, el caso número 3 de Benjamín y el caso número 4, bueno, un caso extra de Juan. ¿Sí? Bien, entonces si no hay ninguna otra observación, alguna duda, alguna consulta, voy a continuar. Bueno, vamos a entonces a dar inicio ya al temario en sí. Bueno, cuando hablamos en la introducción, obviamente nosotros tenemos que hablar un poquito sobre la epidemiología, tenemos que hablar un poquito sobre la fisiopatología, sobre la cinemática. Entonces hablamos de que un traumatismo, básicamente un traumatismo de cráneo, en este caso, sería la aplicación de energía, obviamente, sobre nuestro organismo, que va a tener esa capacidad de causar algún daño sobre nuestro cuerpo. Y como sabemos, nosotros es el número 1 en muertes a nivel mundial y en muchos de los países también a nivel de los hombres en edad aproximada de 40 años. Tiene pérdidas muy importantes y obviamente también es una de las causas importantes de incapacidades a nivel permanente, a nivel mundial. Sabemos que conlleva un gasto muy importante, un costo económico muy alto, tanto para uno o muchos pacientes, tanto como una o múltiples lesiones. Más de 20 millones de traumas se producen en todo el mundo y todos los accidentes, normalmente también que están en relación con los homicidios, están dentro de un rango de 15 a 29 años. Bueno, ahí tenemos algunas láminas en las cuales ustedes seguramente podrán identificar que vamos a tener muchísimas causas para un traumatismo, así como los accidentes de tránsito, así como también agresiones directas sobre objetos contusos,
contundentes, incluso también objetos con filo, objetos agudos, incisos, etcétera, en las cuales vamos a tener distintos grados de lesión. Y por qué no también a nivel deportivo. Ustedes han visto que en muchos de los casos un golpe a nivel del cráneo y obviamente todo el componente interno genera muchas veces la muerte inminente. Entonces la letalidad de todas estas lesiones principalmente está en relación por, como ven aquí en su lámina, la falta de atención específica en la vía aérea, porque una persona que sufre un accidente de tránsito y que está también involucrado en la parte del cráneo, como cualquier otra, tiene necesidad de una buena atención de la vía aérea. Ese es el protocolo, en realidad, de los primeros auxilios de cualquier tipo de víctima, mucho más cuando hay traumatismo de cráneo, porque cualquier situación que involucre la vía aérea, esa persona muere en segundos nada más, por más de que su lesión no sea tan grave. Una dificultad en la vía aérea es la causa número 1. Problemas ventilatorios, obviamente si nosotros hablamos de problemas ventilatorios, vamos a tener un rango un poco más de segundos, vamos a tener minutos, y si fuese involucrado una situación de hemorragia de sangrado, en el caso serían horas. Hipovolemia, esta es una palabra que seguramente también ya lo recordarán, que también hicimos mención en talleres anteriores, en cursos anteriores. Hipo, toda palabra que tenga la palabra hipo, significa bajo, ¿sí? Disminuido. Y volemia también la podemos separar en dos, de volumen, y la palabra emia, de emo. Emo significa sangre, y no el emo de esas personas raras de ropa negra y demás. Entonces, ema es sangre, ¿sí? Y obviamente volumen de sangre, hipo, disminución. Hipovolemia entonces sería la condición en la cual hay una disminución importante del volumen de sangre. Y obviamente si una persona tiene un traumatismo de cráneo, como en el caso que vimos a un principio, que tenía un sangrado moderado, no era muy importante, incluso en esa imagen, esa foto, vimos que no tenía ningún sangrado en ese momento. No puede generarnos una hipovolemia, ¿sí? Hay situaciones en las cuales pueden tener desprendimiento del cuero cabelludo y básicamente no tener casi o poco de sangrado. Por eso, como su compañera preguntaba, todo va a depender de acuerdo a los vasos sanguíneos involucrados, ¿sí? Y obviamente también a esa persona. Si yo soy una persona que toma anticoagulantes, soy adulto, soy diabético, y obviamente un corte, una lesión, para mí va a ser un poco más perjudicial que para una persona joven. Eso nosotros ya lo tenemos claro desde las primeras clases. Los grupos etarios, los puntos, los extremos de la vida, en otras palabras, tanto pediátrico como adulto mayor, son muy complejos comparando con un adulto normal o un joven. Entonces, por ende, una hipovolemia puede causar la muerte en horas, ¿sí? En horas. Bien, eso es lo que quería también hablar. Hay un factor justamente cuando tenemos nosotros accidentes o lesiones a nivel de los traumas, en que normalmente se producen, como están viendo ustedes, en minutos, nada más que el 50% en forma inmediata al traumatismo. Pero puede ser que en algunas horas ya tenemos una disminución de un 50 a un 30%, justamente porque les mencioné la hipovolemia, les mencioné las lesiones. Ahora sí podemos agregar también cuadros de hipoxia y lesiones a nivel intracraneal. Aquí hay una palabra que quiero que la subrayen, que sería subdural. Vamos a hablar más adelante qué es subdural, no se preocupen. Entonces, a nivel del traumatismo, este factor trimodal, porque son 3 minutos, horas o días, esta persona va a morir en minutos nada más de un 50%,
de las personas fallecen en forma inmediata al traumatismo. Imagínense una persona que va en motocicleta, 200 kilómetros por hora, impacta directamente contra una pared, contra un árbol, un poste, la muerte va a ser inmediata. Y básicamente segundos, básicamente con mucha suerte minutos. Pero si la lesión no fue tan grave, puede estar vivo, llega a la ambulancia, lo llevan, es internado al hospital y puede morir por esa hipovolemia, por ese shock hipovolémico, por esa lesión, por ese sangrado intracraneal subdural o por esa dificultad respiratoria, la hipoxia. Recuerden que hipo es disminución bajo y oxia, oxígeno. Entonces es una disminución a nivel del oxígeno, puede también ser causante de muerte. En horas, estamos hablando de que esto puede ser mientras espera la ambulancia, horas, mientras que ya está internado o llegando al hospital en horas. Pero un porcentaje mucho más pequeño, estamos viendo de un 20%, fallecen después de un tratamiento, después de una atención hospitalaria. Ya tenemos a esa persona internada, ya tenemos tratamiento, pero por complicaciones como una falla multiorgánica o una infección intrahospitalaria o extrahospitalaria que llegó luego a ser intrahospitalaria, pueden fallecer por complicaciones, tal vez en la operación, tal vez complicaciones o contaminación de los artefactos del paciente, etcétera, pueden fallecer por otras causas. Eso sería en días, incluso semanas. Este es el factor trimodal que ustedes tienen que entender, que muchas veces, como en el caso, por ejemplo, que vimos a esa persona con la herida a nivel de la cabeza, a nivel fronto, parietal, ¿qué es lo que pasó? Entonces, seguramente ustedes están razonando que esa persona tuvo una complicación después de su tratamiento y tuvo una infección, supongamos una sepsis, o un fallo multiorgánico a causa justamente de la complicación, de la intubación, de la ventilación mecánica, porque se supone que no estaba respirando bien, se supone que se complicó en algún momento, y por ende se le tuvo que mantener en ese estado para manejarlo mejor. Entonces ya con una sepsis, con un fallo multiorgánico, nos da una idea que se puso un poquito más fea la cosa. Bueno, aquí estamos viendo igual un resumen de lo que nosotros estamos hablando. En la primera etapa, que sucede en segundos o minutos después del accidente, se da por ruptura. Esto es en forma general. A nivel del cráneo estaría un poquito más diferente, porque eso sería ruptura de la aorta, por ejemplo, en un traumatismo. Ustedes saben que la aorta es el vaso sanguíneo más grande que tenemos, lesiones cardíacas y lesiones, esto es importante, aquí entraría lo del cráneo. Lesiones a nivel del tronco o la médula espinal alta, ¿sí? Esto ya vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces pueden fallecer directamente en cuestión de segundos. Y la segunda etapa, como también ya vimos, se da en minutos, incluso hasta horas, por, ¿qué pasa? Aquí vemos el hemoneumotórax, que es una condición también importante cuando vamos a hablar en otro capítulo sobre traumatismo de tórax, al igual que fracturas en la pelvis, ruptura de órganos en un traumatismo abdominal, como es el caso del vaso, y principalmente aquí está nuestra estrella, el hematoma subdural o el hematoma epidural. Entonces ya estamos volviendo a mencionar a esta palabra subdural y epidural. Entonces estamos hablando de hematomas, colecciones de sangre, ¿sí? Bien. Y como tercera etapa, obviamente ya no sería en segundos, ni en minutos, ni en horas, sino en días. Por eso dice, la muerte ocurre en días tras el traumatismo, suele ocurrir a consecuencia de sepsis o falla multiorgánica, lo que vimos hace un minuto nada más. Bien, entonces, como claramente ustedes están viendo aquí en su lámina, hay una de las señales, uno de los indicios más importantes con las que se cuenta a nivel prehospitalario, pues estamos hablando de la atención prehospitalaria. Este símbolo, este ícono importante a nivel mundial, porque ustedes se pueden ir a Bolivia, pueden irse a Perú, pueden irse a Colombia, Panamá, República Dominicana, a cualquier parte del mundo, es un ícono de las emergencias. Esta es la estrella
la estrella, obviamente con el símbolo, la estrella de emergencias médicas con el símbolo de Esculapio, la cual representa distintas acciones, la famosa hora dorada. Este es el símbolo mundial de las emergencias médicas. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero ustedes saben que estas puntas, cada una representa 10 minutos, cada una representa una acción, los colores representan también, de acuerdo a su significado, el azul es blanco, el símbolo de la medicina, la imparcialidad, la universalidad, bueno, muchos detalles que no voy a entrar ahora a hablarlos, pero que hacen justamente referencia también al tratamiento inicial en los casos de accidentes de tránsito, principalmente con traumatismo de cráneo. Porque ustedes saben, como vimos en los talleres del RCP, una persona, cuando se detiene su corazón, no puede estar más de 4 minutos sin atención, sin compresión y ventilación. ¿Todo por qué? Porque ustedes recordarán que cada minuto que pasa van muriendo cientos y cientos y miles de neuronas. Por ende, si van muriendo neuronas, son neuronas que no se van a regenerar, no van a volver a reactivarse. Entonces, por ende, la acción tiene que ser inmediata. Por eso dice, la alta proporción de complicaciones y muertes nos va a otorgar a nosotros una idea muy clara de el mismo pronóstico que puede tener una persona. No importa la situación que presente en ese momento a nivel físico, ese paciente a nivel del cráneo. La hora dorada o la hora de oro hace referencia a los 60 minutos a cada punta, a las distintas acciones, ¿no es cierto? Información, llamada, activación, traslado, etc. También tenemos los 30 o los 10 minutos de platino, los 10 minutos también de atención, como les mencionaba, que son clave, ¿sí? Por eso, nunca en realidad, y en traumatismo de cráneo, nuestra atención no tiene que demorar más de 5 minutos, ¿sí? Nosotros vamos a aprender, obviamente, a hacer una identificación de estos casos en forma mucho más rápida. ¿Qué es lo importante para nosotros ahora? Es tener un conocimiento básico, un conocimiento leve de la anatomía. Si yo no conozco la anatomía, obviamente va a ser mucho más difícil, mucho más complicado para mí. Bien, bueno, obviamente esto es una imagen de expectativa y realidad. Este es un dibujo de un niño, pero se acercó bastante, como dice alguien. Pero en realidad nosotros vamos a conocer a nuestro cráneo de dos formas más fáciles. Quiero que identifiquen justamente a este segmento que está de un color un tanto más amarillo, y este otro segmento que está un color un tanto gris. Dos partes. Vamos a seccionar, vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte la vamos a llamar el neurocráneo, ¿sí? Neurocráneo. Y esta otra, que está de un color gris, la vamos a llamar viscerocráneo, de víscera. Bueno, aquí vamos a ver en esta imagen mucho más clara. Neurocráneo va a estar formado por la base del cráneo y la bóveda craneal. La bóveda craneal obviamente es todo este espacio, toda esta cavidad, y la base va a ser esta, donde se va a apoyar justamente el cerebro, ¿sí? Bien, entonces esta es el neurocráneo, todo lo que es la bóveda y la base. Y el viscerocráneo obviamente van a estar conformados por los órganos, ¿no? Tenemos los órganos de los sentidos, principalmente la vista, el olfato, el gusto, etc. Por ende, también las vísceras craneales, por ejemplo, tenemos el nervio óptico, tenemos receptores neurológicos a nivel también de la nariz, a nivel también de la cavidad. O sea, todo lo que sería esta parte, esa parte gris que vimos, sería el viscerocráneo. Bien, también es importante que, como su compañera nos anticipaba, es entender de que vamos a tener mucha, pero mucha vascularización. Mucha, en realidad, bastante. Aquí en esta lámina, como ustedes podrán ver, reconocemos, esta sería la base del cráneo, si lo estamos viendo desde abajo, estamos viendo toda esta parte de abajo. Entonces ahí podemos identificar
además de muchas áreas importantes anatómicas, lo que serían las arterias principales a nivel intracraneal, porque también aquí estamos viendo extracraneal. Vamos a recordar un poquito de la anatomía. Ustedes saben que tenemos un corazón del cual sale una arteria grande, una arteria importante, que sería la arteria aorta. Es una arteria que siempre la vamos mencionando. Incluso acá la podemos ver nosotros. Esta sería la arteria aorta procedente del corazón, que viene del corazón obviamente. Hace una vueltita que se llama el callado, y en este caso, ustedes lo están viendo de un color un tanto violeta, un tanto fucsia, un color bordó, bueno, no sé cómo llamar este color, pero es un color rojizo, bueno, un color un tanto rojo. Esta sería la arteria importante para nosotros, que se llama la arteria carótida común o la carótida primitiva. Esta es la carótida en la cual ustedes toman el pulso a nivel del cuello. Ustedes recordarán que en cualquier situación en la cual queremos valorar primeros auxilios, valoramos el pulso del cuello. Incluso, ya les mencioné que es el último pulso en desaparecer cuando una persona está falleciendo. Esta arteria se va a dividir en dos. Una arteria carótida que va a ir a la parte de afuera, la cara, las orejas, el cuero cabelludo, etc. Y esta otra que ustedes están viendo por aquí, por este sector, que se llama también arteria carótida. Pero a diferencia de esta se va a meter dentro del cráneo. Esta va a salir hacia afuera. Esta se va a ir a la cara, hacia la parte externa. Esta se va a ir hacia adentro, por eso se llama carótida interna. Entonces, carótida interna, carótida externa. Si yo tengo una lesión en el cuero cabelludo, mis vasos sanguíneos, mis arterias cerebrales, todos a nivel externo, como estamos viendo también aquí, todos estos vasos que en realidad van a tener también el nombre de la zona anatómica, vamos a tener arteria temporal, arteria frontal, arteria occipital, etc. Todas las arterias van a adoptar justamente ese nombre. Aquí estamos viendo la parte externa, ¿sí? Todo lo que se va hacia afuera, y entendemos en este caso entonces la irrigación que tiene, la importante irrigación. Incluso hay neoformación de vasos sanguíneos. Aquí me corté y empezó a desarrollarse un nuevo vaso sanguíneo para este otro lado. Entonces, esa es la anatomía vascular. No voy a entrar en detalle, no le voy a pedir que se aprendan el polígono de Willis, cuáles son las arterias que lo conforman, ni tampoco a que me digan de principio a fin todo el trayecto hasta que llegan a los capilares cerebrales, no los voy a exigir, pero con que ustedes vean que tenemos a nivel externo, pero también a nivel interno, ¿sí? Arterias cerebrales, arterias que van disminuyendo su calibre y convirtiéndose en pequeños vasos, en pequeños capilares. Entonces tenemos arterias que están dentro del cerebro y tenemos arterias que también están fuera, en la piel, en el cuero, en el cuero cabelludo, en los distintos tejidos. Bien. Algo que también tenemos que entender y recordar serían los huesos que conforman tanto el neurocráneo como el viscerocráneo. Aquí vemos el frontal, todos conocemos que este es el hueso frontal. Si alguien presenta una lesión en este nivel, tendríamos que decir una herida frontal, una herida en región frontal, ¿sí? Pero los laterales, que serían el derecho y el izquierdo, que ven aquí, serían los parietales. Se unen con el frontal obviamente hacia adelante. Estos parietales son como dos techos que se unen en el centro, aquí arriba, y forman ese techo de la bóveda craneal. Los parietales, son dos, derecho e izquierdo. Aquí estamos viendo el derecho, pero se supone que al otro lado también está el otro. Esos serían los parietales. Parietal viene de pared, frontal viene del frente. Temporal, aquí lo están viendo de un color un poco más celeste, también es otro hueso par que
está justamente en relación con el otro hueso, con su paralelo al otro lado. Entonces tenemos dos temporales. Es la zona en la cual se une con los huesos parietales. ¿Sí? Parietal temporal. Obviamente también, si nos damos cuenta, si este es el temporal, aquí está el orificio del conducto auditivo. Es la zona de la oreja, del oído, en otras palabras. Y esta parte posterior que ven aquí sería el occipital. La nuca, ¿no es cierto? La parte posterior de la cabeza. Esos serían los huesos que forman la bóveda craneal, al igual que también la base. Y en la base nosotros tenemos justamente también estos huesos, que se esfenoides, que es muy conocido porque parece un murciélago, como unas alas de murciélago, forman la base del cráneo. El esfenoides, que estarían por acá, viendo de frente, tomarían esta imagen, el esfenoides. Y lo que sería el etmoides, que también de alguna forma integra lo que sería la base del cráneo. El etmoides, aquí lo vemos de frente, y el etmoides lo vemos de perfil. Bien, y obviamente ya los huesos propios de la cara, o sea, el víscero cráneo, estamos viendo el unguis, el palatino, estamos viendo los maxilares superiores, el malar, el lagrimal, los huesos propios de nariz, etc. Todos esos que conforman, incluso el maxilar inferior, todo el víscero cráneo. Bien, entonces, ¿qué protegen? ¿Qué es lo que está en esa bóveda importante? Obviamente el encéfalo, o sea, el cerebro. Y este cerebro tiene igual los mismos nombres a nivel de los huesos. Por eso tenemos nosotros el hueso, no el hueso, sino el lóbulo frontal del cerebro, ¿sí? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Entonces no es muy difícil de entender, como ustedes se darán cuenta, es muy, pero muy fácil. Obviamente este es el encéfalo, que también forma parte importante del sistema nervioso central, con el cerebelo, el tronco cefálico, el bulbo raquídeo, etcétera, que también lo vamos a ver más adelante. Vista de abajo o de frente o de arriba sería más o menos así el encéfalo. Recuerden que está dividido en dos partes por una cisura. Si nosotros lo miramos desde arriba o lo cortamos a la mitad y vemos en forma lateral, vamos a ver esta imagen. Esas circunvalaciones, esas cisuras, que justamente mirándolo así de frente, aquí estamos viendo el lóbulo frontal, parietal, temporal, y vemos toda la parte del cerebelo, el tronco encefálico, etc. Esto es un cerebro real. Bueno, todo eso conforma el sistema nervioso. Recuerden que tenemos nosotros dos sistemas nerviosos. Uno, que sería el central, que está conformado por el cerebro y la médula espinal. ¿Sí? O sea, estaríamos hablando de esto, del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Y a la vez, incluso las podemos seccionar al diencéfalo, telencéfalo, al mesencéfalo, ¿no es cierto? Todo eso que sería el cerebro, y la médula espinal directamente como tal, obviamente el bulbo raquídeo, el puente, tronco encefálico, etc. Todo eso. Ese sería el sistema nervioso central. Pero el sistema nervioso periférico, que también está en relación justamente con estas otras partes, como el sistema somático, el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, que cumplen a veces funciones automáticas sin que nosotros podamos controlar, por ejemplo, la respiración, etc. Bueno, entonces esa sería nuestra división importante para nosotros de nuestro sistema nervioso central y el periférico. Del periférico nosotros entendemos que de toda la médula que está corriendo dentro de la columna vertebral salen los nervios, y son esos los nervios los que se encargan de justamente llevar la sensibilidad y la actividad motriz a todo el cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal, no hay dónde perderse. Con ese conocimiento ya están a un nivel altísimo a lo que estaban antes. Es simple. ¿Sí? Bien,
Después, algo muy importante que también tienen que saber ustedes, antes de entrar ya en lo que es el traumatismo del cráneo como tal, es justamente esta parte. Quiero que vean, que presten mucha atención a esta situación. Estamos viendo desde afuera, cuando hay una lesión, principalmente, estamos observando que hay, desde la parte externa, la piel, estamos viendo el cuero cabelludo, la piel, los folículos, los cabellos, etc. Luego de eso tenemos una pequeña membrana que se llama aponeurosis, ¿sí? Aponeurosis. Es una membrana muy fina, muy delgada, una membrana blanca. Luego de esa membrana tenemos al hueso. Este sería el hueso. Pero este hueso también tiene una membrana, tiene como una pequeña cubierta que se llama periósteo, ¿sí? Vuelvo a repetir. Tenemos la piel, el cuero cabelludo, debajo de eso tenemos una pequeña membrana transparente que se llama aponeurosis. Luego tenemos al hueso, que el hueso también tiene su propia membrana que está pegadita al hueso, se llama periósteo. Luego, internamente de ese periósteo, nosotros tenemos otras membranas muy importantes que quiero que presten mucha atención. Se llaman las meninges, meningias o meninges, que van en este orden, desde afuera hacia adentro. La dura madre, que es esta, que ustedes están viendo de un color un poco más celeste, azulado. Luego le sigue la aracnoides, y luego le sigue la pía madre. Entonces tenemos dura madre, aracnoides y pía madre. Y obviamente entre estas vamos a encontrar también ciertos espacios virtuales. Dura madre, aracnoides y pía madre. Bien, entonces con eso nosotros ya podemos ahora sí entrar con mucho más detalle a hablar sobre las lesiones traumáticas, sobre el traumatismo de cráneo en sí. Por eso como definición presentamos esta lámina. Se define a un traumatismo de cráneo como cualquier lesión a nivel de las estructuras de la cabeza. Ya vimos cuáles son esas estructuras, no solamente óseas, sino también el tejido encefálico. Todo este traumatismo va a estar causado por fuerzas externas, que en la mayoría de los casos obedecen a un origen totalmente mecánico. Ustedes van a ver abreviado como TCE o TEC, significa traumatismo cráneoencefálico, o si es TEC, traumatismo encéfalo-craneal, es lo mismo, no va a variar nada. Bien, entonces cualquier lesión, cualquier actividad traumática, siempre a nivel del cráneo, siempre a nivel encefálico, es motivo de consulta en todos los servicios de urgencia. Puede ser un accidente doméstico, puede ser un accidente laboral, puede ser una agresión, un intento de homicidio, suicidio, o simplemente ocasional, ¿sí? O, bueno, muchos de los factores etiológicos que podríamos hacer mención. Estos traumatismos van a tener ciertas características importantes. ¿Cuáles? Alteración cerebral, ¿sí? Con detalles neurológicos importantes. O sea, para que sea un traumatismo de cráneo importante, vamos a entender que puede cursar con alteración de la conciencia. Estamos hablando de amnesia, o cambios neurológicos, cambios de carácter, de conducta, de humor. Podemos tener fracturas de cráneo, lesiones intracraneales. Por si acaso, esta palabra LIC significa lesiones intracraneales. Lesiones intracraneales. Bien, perfecto. Bien. Vamos a dar vía libre. Entiendo que tenemos algunos mensajes, nos están llamando, para que preste atención a los mensajes, pero me indican que no se ve bien la lámina. ¿Cuál lámina? Nerva, si podés aclararme, no hay problema, lo vuelvo a repetir.
Y obviamente sí se está grabando, Lenny, se está grabando, así que no se preocupen, igual van a tener la grabación. Bien, ahí recién veo tu mensaje, Miroslava, que es Polix, perdón. Bien, acabo de entrar, ni Giret, bien. Buenas tardes, si no es mucha molestia, podría mostrar las imágenes o repetir los casos que acabo de entrar y mi señal es inestable. Si se puede, por favor. Claro, Gabriela, no hay problema, lo vamos a hacer rápidamente. Sí, por favor, se está grabando. Bueno, profe, no se ve bien la lámina. ¿Cuál lámina, Nerva? Y así te la vuelvo a repetir. Bien, bueno, entonces antes de avanzar, terminando justamente esta lámina, quisiera volver a repetir. El traumatismo de cráneo, vamos a tener múltiples afecciones, pero tiene que tener alteraciones de la conciencia, lesiones neurológicas, puede que tengamos fracturas, fisuras, etcétera, y a veces lesiones intracraneales que nosotros no podemos saber en un inicio. Y obviamente la muerte es una muerte que va a incluir obviamente los diagnósticos de lesión de la cabeza y por injuria cerebral traumática, que van a ser en realidad las causas de muerte. Ustedes van a ver quizás algún certificado de defunción en las cuales van a tener un detalle haciendo referencia a las injurias intracraneales como causa de muerte. Bueno, vuelvo a repetir, Nerva, no sé si me aclaras qué lámina o qué él decía la lámina, te lo vuelvo a repetir. Y para su compañera Gabriela, rápidamente, antes de continuar, vamos a volver a pasar las láminas de los casos. Sí, hola, escucho. Hola, Araceli, te escucho. Bueno. Rápidamente, entonces vamos con el caso número 1, Francisco, víctima de agresión física en un concierto, ¿sí? Presentó hemorragia moderada, o sea, no era que era suave su hemorragia, ni tampoco se desangró, tampoco murió desangrado, pero sí tenía una hemorragia moderada. Y estuvo una semana sedado con ventilación mecánica. Caso número 2 de Roberta, víctima de agresión física por su pareja, múltiples lesiones, a eso lo llamamos politraumatismo. Poli, recuerden que significa mucho, muchos traumatismos, muchas lesiones. Es importante que identifiquen esta colección hemática palpebral también en estos casos. Y el tercer caso de Benjamín, 8 años, con una maniobra de bicicleta, tuvo un deceso fatal a causa, bueno, ya vamos a ver más adelante cuál pudo haber sido la causa en este niño. ¿Sí? O sea, no sabíamos nada, el niño después de hacer esa maniobra se cayó, se levantó, se fue a su casa, su mamá le dio, creo, ibuprofeno o paracetamol, y bueno, al día siguiente que tenía que ir al médico, ya el niño falleció, ya no estaba vivo. Y el cuarto caso de Juan, le pusimos el nombre de Juan, que se puso a pelear en la calle por un golpe importante de este caballero, quedó noqueado, cayó al piso, golpeándose la nuca y generando obviamente la causa de muerte determinado en la autopsia. Esos son los casos, Gabriela, no sé si está todo claro. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya vimos todo lo que es la parte introductoria, ya vimos la parte anatómica que es fundamental también, y bueno, nos quedamos en esta lámina donde nos hacía referencia que todo traumatismo, perfecto, gracias, perfecto Gabriela, y donde todo traumatismo va a tener como causa de muerte también la injuria intracraneal. Entonces aquí vemos en esta lámina los daños, pero previamente ustedes tienen que entender que cuando hablamos de traumatismo de cráneo, también estamos involucrando de alguna forma a la médula espinal, porque el daño, la médula espinal alta, que está en relación con el cerebro, con el mesencéfalo, con el tronco encefálico, la médula espinal, etcétera, tienen mucho que ver
en las muertes rápidas. Por ejemplo, ustedes vieron que la persona se rompe el cuello y directamente muere porque corta a nivel del tronco encefálico, hay centros importantes, centros vitales, entonces por ende también fallecen en forma inmediata. Bueno, vamos a tener daños, entonces daño cerebral primario. En este caso son daños que se producen en el mismo momento del traumatismo, o sea, tras el impacto, y obviamente debido a su efecto biomecánico por aceleración, desaceleración, etc. Entonces siempre va a haber un mecanismo de energía que va a ser transferida, por eso vamos a tener daños a nivel celular. Podemos tener desgarros, retracción accional, alteraciones vasculares, todo depende de la magnitud de la fuerza. No es lo mismo que una persona vaya a una alta velocidad en su vehículo, frene de golpe y obviamente impacte contra el volante, contra el vidrio, o tal vez contra nada. De todos modos, igual su cerebro chocó contra las paredes óseas. Entonces puede haber focos o lesiones focales, mejor dicho, con contusiones cerebrales, ¿sí? O sea, el mismo cerebro se golpea contra el hueso y esto va a estar directamente, en forma directa e indirectamente con lesiones difusas. Entonces, mucho más, si hay golpe, por ejemplo, lateral, hay lesiones extraxiales, lesiones con ¿cómo se llama? Con contragolpe, por ejemplo. Entonces ahí nosotros podemos entender también que vamos a tener hematomas principalmente. O sea, en este caso, en forma lateral, vamos a tener hematomas epidurales, hematomas subdurales, incluso hasta una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué quiere decir? Si el traumatismo ocurre en el eje lateral, vuelvo a repetir, de lado a lado, esas van a ser las consecuencias. Y obviamente las lesiones también que pueden presentarse por un golpe o contragolpe pueden también ocasionar. Ahora, si el eje, o sea, si en ese traumatismo fuese un centro axial o medial o paramedial, también en estos casos, es mucho más frecuente el famoso daño axonal, o sea que básicamente vamos a tener lesiones profundas, o sea, las lesiones van a ser más que todo internas, no van a ser tan externas como la anterior. Y en cambio, un daño secundario, bueno, no terciario, sino secundario, y me salté una, estaríamos hablando de situaciones en las cuales nosotros podemos anticipar y podemos tratar, porque van a estar secundarios a qué? A una isquemia, a una hipoxia, a una presión intracraneal quizás mucho más alta, mucho más elevada, y obviamente pues, las consecuencias también van a ser mucho más complejas. En estos casos, la alteración más frecuente y mucho más grave va a ser la hipoperfusión. Hipo, recuerden que es bajo, perfusión es la llegada de sangre, nutrientes, oxígeno a nivel celular. Entonces tenemos ahí una disminución, una alteración a ese nivel, pero que va a ser secundaria al vasoespasmo, que esos mismos vasos sanguíneos van a cerrarse, no van a dejar llevar esa perfusión normal, y eso va a llegar a una isquemia cerebral. Isquemia es una obstrucción, una disminución del calibre del vaso sanguíneo, por ende no llega sangre a la siguiente parte, a la siguiente área. Ese sería entonces el daño cerebral o la lesión secundaria, ¿sí? También muchas veces se puede presentar por una serie de muchos procesos metabólicos, pero más que todo inflamatorios, vasculares, que todos obviamente han sido iniciados con la misma acción traumática. Y ahí activa, mejor dicho, una cascada importante de reacciones que incrementan la liberación de muchos otros componentes, por ejemplo, los aminoácidos excitotóxicos, como el glutamato, bueno, que tienen muchas otras actividades intracelular. Pero de todos modos, ustedes imaginarán que van a liberar potasio al exterior, van a permitir la entrada y la salida de calcio, y eso va a generar justamente muerte celular, necrosis. Y si tenemos un traumatismo nosotros grave, directamente
se van a producir por procesos de estrés oxidativo, obviamente por los radicales de oxígeno libre, y eso va a generar mucho daño a nivel celular, a nivel de las mitocondrias. En otras palabras, se nos va a complicar un montón, ¿sí? Por eso el daño secundario van a agravar básicamente los daños intracraneales, ¿sí? Igual también los extracraneales. Y en cuanto a la lesión terciaria, obviamente estamos hablando también de manifestaciones un poco más tardías, como vimos también en las otras láminas, pero que es progresivo, ¿no es cierto? Eso también ya lo mencionamos, que va a ser secundario a la lesión primaria, a la lesión también secundaria. ¿Qué es lo que vamos a tener? Necrosis, apoptosis, estamos hablando de muerte celular programada por esa famosa desconexión, ¿sí? Y obviamente situaciones un poco mucho más complejas como neurodegeneración y el encefalomalacia, entre otras circunstancias. Aquí en esta lámina creo que les va a quedar un poquito más claro para que no nos queden más dudas. Entonces vamos a primero tomar en cuenta las dos primeras, el daño primario y el daño secundario. ¿Cuáles van a ser? Laceraciones del cuero cabelludo entrarían como daño primario, fracturas del cráneo, contusiones, laceraciones del cerebro, lesión axonal difusa. Estamos hablando de una lesión a nivel de las neuronas, porque recuerden que las neuronas son la célula anatómica y funcional del sistema nervioso, y la conexión entre neuronas nos dan los nervios, todos los axones que son parte de una neurona formarían también los famosos nervios. Y bueno, lesiones vasculares que también entrarían como daño primario, y entre estas estamos hablando del tronco cerebral, los nervios craneales, el cuerpo calloso, hemorragias intracraneales. Hay un dato que no les mencioné, que serían los nervios craneales y los nervios periféricos. Son nervios que salen del cráneo hacia la cara, que son 12, son pares, me he dicho 12, y luego salen los más de 30 nervios espinales o los nervios externos, los periféricos. Y como daño secundario, que vamos a tener hinchazón, estamos hablando de edema cerebral, ¿sí? Estamos hablando de una isquemia a nivel también cerebral, y un daño secundario a una hipertensión intracraniana. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener edema cerebral y vamos a tener hidrocefalia, la acumulación de líquido. Puede haber enfermedades progresivas posteriores, como un embolismo graso o una infección, pero más que todo van a ser a causa de un traumatismo de cráneo por el edema, el hinchazón y la isquemia, y ese aumento de la presión intracraneana por el edema cerebral, ¿sí? Bueno, para que no se compliquen tanto, vamos a resumirlo de la siguiente forma. La fisiopatología del traumatismo de cráneo tiene lesiones primarias, lesiones secundarias y lesiones terciarias. Nada más. ¿Cómo hacemos nosotros? Obviamente no voy a estar ahí repasando frente al paciente cuáles son esas lesiones, cuáles son las primarias, cuáles son las secundarias, cuáles son las terciarias, cuánto tiempo tengo y demás. Lo que nos interesa a nosotros es entender que si bien vamos a tener deterioro, vamos a tener hipertensión intracraneana, vamos a tener lesiones específicas, que vamos a ver un poco más adelante, es necesario que ustedes sepan sobre el examen neurológico, ¿sí? Ese examen neurológico que lo vamos a aprender a hacer en forma rápida, en forma mucho, pero mucho más sencilla. Bien, creo, si no me equivoco, ahí Juan Lucero levantó la mano. Sí, doctor. Hola. Sí, adelante. Hola, te escucho muy poco, pero adelante. Doctor, por ejemplo, yo tengo una experiencia en cuestión que me patearon en la nuca y quedé inconsciente. Y a partir de ese momento, por ejemplo, yo ya no recuerdo muchas cosas. Y a veces me olvido o así. Entonces, creo que un día o 2 días quedo inconsciente. Y yo creo que me califico como el primer caso, no sé, si estoy bien. Pérdida Entiendo. de memoria, lo que sea. Bien, pero ¿cómo está tu memoria? ¿Pudiste recobrar o te quedó secuelas permanentes?
O sea, no recuerdo ya el pasado, digamos. Y un poco ahora con facilidad, olvido también algunas cosas ya. Entonces, y eso es lo que decía se parte en tres etapas, creo que como no me olvidé, pero se califica en Trimodal. tres modalidades, ¿no ve? Creo que es Ujú, la primera la que tengo, es la que estaría pasando, ¿no? ujú. Bien. A lo que entendí, sufriste golpes directamente en la cabeza, ¿puede ser? ¿Escuché así? En la nuca, en la nuca. En la nuca. Me patearon en la nuca, sí. Bien. Obviamente eso se califica como contusiones cerebrales. O sea, toda lesión, para nosotros, lesiones focales, van a estar en relación con los traumatismos directos, con lo que sería una contusión. eh, y obviamente las secuelas, las lesiones difusas, van a ser importantes. A nivel neurológico, si bien va a estar afectada la memoria, la conciencia muchas veces, incluso también se menciona cambios en la personalidad, también. Bueno, no sé si es tu caso. Son distintos pacientes, distintas reacciones, distintas situaciones que puede que a unos les pueda afectar más, otros menos, otros incluso quedan con secuelas permanentes muy limitantes y otros básicamente salen sin mucho problema. Pero esperemos que no sea así tu caso, Juan, y que todo esté bien, lo estés llevando bien. Y bueno, es una de las cosas que a veces pasan cuando uno no lo espera, pero lo importante es que estás bien. O sea, no me hice ningún examen tampoco, ¿no? Pero ahí lo dejé, digamos, y ahí fui mejorando, mejorando. Ah, bien, bien. ¿Esto cuándo fue? Y ¿Hace bueno, mucho? hace unos 10 años ya casi. Ajá, bien, Sí. bien, bien. ¿Merecería un examen, doctor? Yo creo que sí. Deberías haberte hecho un inicio y hacer un seguimiento también de lo que seguramente te pudo haber salido en los primeros exámenes. Vos tienes que darte cuenta que justamente, y te vas a dar cuenta, no solamente ahora ni mañana, sino en los días, semanas, meses posteriores o años, algunos cambios importantes que puedan presentarse en vos, no solamente en tu memoria, en tu movimiento, en tu actividad motriz, en el rendimiento intelectual, cognitivo, eh, pueden potenciarse, como también pueden tener cierta dificultad. Entonces, hay muchos cambios que se van presentando y eso se da cuenta eh, uno mismo con el pasar del tiempo. Y es ahí donde se tiene que recurrir. Vos tenés un antecedente importante, esas contusiones, esas agresiones directas a nivel del cráneo, a nivel de la nuca, son para tener una evaluación. Yo te recomiendo que sí, por más que hayan pasado 5 o 10 años, tendrías que tener un registro de cómo está ahora tu actividad cerebral para luego en un futuro hacer un seguimiento de eh, cómo van los demás en un futuro. Ya, gracias, doctor. No, no hay problema. Bien, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos en este momento a una persona que sufrió una agresión, sufrió un traumatismo o simplemente se cayó o bueno, muchos motivos que nosotros podemos mencionar, pero vamos a hacer el ejemplo más característico de una persona que tuvo un accidente de tránsito, que es lo más común, accidentes en moto, accidentes en vehículo, en bicicleta, o alguien que fue atropellado, o alguien que se cayó de la construcción, pero muchos ejemplos. Entonces, para valorar, sí, adelante, tenemos alguien más que levanta la mano, denme un segundo, y Gabriela, adelante. Profesor, una consulta. Buenas noches a todos. Sí, te escucho, adelante, buenas noches. Mire, mi consulta es, lo que pasa es que yo tengo un hermano que ahora tiene como 34 años aproximadamente. Y él cuando estudiaba en la enseñanza media, como en segundo medio, él sufrió un accidente.
en el colegio sus compañeros lo golpearon y le azotaron su cabeza en el inodoro y él esa vez quedó como le diagnosticaron un test cerrado, si no me equivoco. Y mi pregunta es, ahora él que ya ha pasado esto muchos años ya, él empezó a sufrir mucho de dolores de cabeza. Y, por ejemplo, antes lo controlaba con alguna de estas tabletas que venden en farmacia comunes, por ejemplo, hay unas que se llaman como Cefalmin, una cosa así, que son como un poquito más fuertes que los ibuprofenos, que los paracetamol, y ahora estos remedios no le hacen nada. ¿Usted cree que ese daño que sufrió le esté afectando ahora a lo largo? Bien, sí, justamente estos medicamentos que son un poco más fuertes que el ibuprofeno, que los analgésicos normales, entran en una categoría un poco más alta. Claro, Seguramente es un efecto antimigrañoso, porque el, el cefalmín creo que es para la migraña, si no me equivoco. Sí, seguramente ya después de haber sufrido esa lesión, lo que te dijeron es un TEC cerrado. Cuando dicen TEC cerrado es traumatismo encefalocraneal cerrado, o sea que no hubo exposición del contenido interno hacia afuera. Posiblemente claro, solamente haya quedado un moretón, como dicen, un chinchón, una pequeña tumoración, una bola, etcétera, pero no ha habido daño visible externo, pero seguramente le hicieron una mínimo de los mínimos, una radiografía para observar si no hay fisura o fractura ósea, si contaron con una tomografía mucho mejor, con una resonancia mucho mejor, o estudios mucho más específicos para identificar el daño cerebral, porque si bien externamente no se ve nada, capaz que incluso no haya ni siquiera una mínimo moretón, internamente ese cerebro ha sido sacudido contra la misma pared del hueso, porque los huesos de cráneo son recontra duros. Y si ese cerebro chocó, impactó en forma brusca por ese movimiento de aceleración, desaceleración, cambios bruscos, entonces se generan golpes del cerebro. Como ese cerebro, como cualquier otra parte de tu cuerpo, cuando te golpea se hincha, se inflama, se pone con edema, nuestro cerebro también hace lo mismo. Tiene que hincharse, tiene que agrandarse y eso genera el dolor, mucho dolor, que en muchos de los casos se los tiene que operar, sacar un poco del hueso, dejar que ese cerebro termine de hincharse, o se los digo en palabras más básicas, ese cerebro tiene que terminar de agrandarse para nuevamente volver a achicarse y volver a su tamaño normal. Eso es algo que se hace siempre en traumatismos de cráneo cuando hay un aumento de la presión intracraniana, porque vos acordate que ese cráneo está bien soldado, bien cerrado, y ese cerebro, ese tejido cerebral, se va agrandando y al no tener espacio donde estirarse, donde crecer, genera mucho dolor, muchas alteraciones. Y esto se maneja obviamente con diuréticos, con antiinflamatorios, con corticoides y bueno, muchos otros fármacos que muchas veces dan resultados sin necesidad de hacer más estudios, más operaciones, más nada, y a veces pasa, pero como consecuencia posterior o futura, a veces quedan microalteraciones que les quedan dolores constantes, intolerancia a la luz, a ciertos estímulos fotorreactivos, por ejemplo, muchas luces de discoteca, por ejemplo, muchas personas que no les quedan como epilepsia, les quedan convulsiones. Hay una gran gama de situaciones que se tienen que evaluar, por eso si tu familiar sufrió ese evento, tendría que ser monitoreado mucho más si ya tiene un antecedente de traumatismo cerrado. El traumatismo cerrado es mucho más grave que el traumatismo abierto, porque en el traumatismo abierto yo veo la lesión, veo lo que está pasando. En el cerrado no puedo ver y no sé cómo está hoy día, cómo va a amanecer mañana y cómo va a estar de aquí a unos años. No hay forma de saber. Entonces se tiene que hacer seguimiento con un neurólogo. de- ya. Entonces usted me recomienda que él se Si los siga dolores, con sí, tiene que que se seguir. haga- Si él está tomando todavía, creo que la cefalmín o cualquier medicamento para la claro, cefalea, para la migraña y demás, y no le está haciendo efecto,
seguramente requiere cambiar o mejorar su dosis o hacerse un estudio un poco más específico. Me recomienda que se siga realizando estudios, chequeos médicos a su cabeza. Claro, Con exactamente, gracias, doctor. exactamente. Sí, No, no hay problema. porque él sufre mucho de dolores constantes. Puede que pase un día sin dolor, pero después sigue semanas, a veces con dolor de cabeza y igual como dice usted, le molesta la exposición a veces estar por su trabajo, estar constantemente a una pantalla, un celular, un computador y Ujú. le molesta la vista, los ojos y dolor de cabeza. Esa era mi Sí, duda, está doctor. bien, te entiendo. Ustedes como en cualquier parte de tu cuerpo, vos imagínate que sufrís de dolor del hombro. Estás bien, pero un momento te caíste de la moto, te luxaste, te lastimaste y te queda una secuela en el hombro. No lo vas a manejar bien como antes, pero lo puedes manejar por ahora bien. Hay momentos que te duele más, otros que menos, otros lo puedes tolerar, otros que no, pero necesitas vos hacerte un seguimiento de cómo va el hombro. Tal vez en un futuro necesites un ajuste en ciertas áreas específicas y bueno, eso es lo mismo pasa con nuestro cuerpo, mucho más con nuestro cerebro, que es la fuente clave de todos de nuestras funciones vitales y mucho más cognitivas, ¿sí? Entonces, al mínimo cambio hay que atenderlo. Ya, doctor. Y una última preguntita. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el examen como mejor, así como el mejor para que él se realice, el que le va a arrojar todo? ¿Una resonancia o hay otro más completo que es? Es que todo va a depender de acuerdo a la clínica y a las características que seguramente, primero se tiene que hacer un examen físico. Por ejemplo, lo que Ya. hace un neurólogo no te recibe en el consultorio y te mete una tomografía. Él hace pruebas clínicas con una revisión clínica, busca reflejos, busca respuesta de estímulos, hace sus propias pruebas para él deducir y recién determinar qué estudio posterior le conviene. Pero como neurología estamos hablando un electroencefalograma mínimo, una resonancia, estudios contrastados si es necesario, y ver que posiblemente tal vez está drenando mucho más líquido. Nosotros tenemos un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo que está en nuestro cerebro, en nuestra médula, tal vez está produciendo más, tal vez está produciendo menos, entonces él ya verá qué prueba va a hacer. Todo depende, por eso, de que se encuentre en esa revisión. Ya, doctor. Me Perfecto. dejó todo muy claro. Muchas gracias. No, de qué. Bien, creo que había alguien más con una mano. Si es que no es así, vamos a terminar porque ya estamos atrasados. Quizás no me alcance el tiempo para hacer la demostración práctica, así que vamos a meterle pila, vamos a meter un poquito más de impulso y vamos a ver cómo vamos con esto. Bueno, entonces les decía que nosotros cuando hacemos una valoración neurológica, supongamos que en este momento veo que alguien se cayó del techo, alguien fue atropellado, alguien fue golpeado a nivel de la cabeza, valoramos nosotros directamente su función neurológica, porque a mí lo que me interesa, además que esté sangrando su pierna, además que esté su brazo roto, además que le esté doliendo, no sé, alguna parte de su cuerpo, a mí lo que me interesa es la función neurológica. Obviamente yo sé que si está con un paro cardíaco, la prioridad sería su corazón, pero estamos hablando cuando hay un traumatismo de cráneo, cuando hay una situación que nosotros tenemos que valorar neurológicamente, utilizamos la famosa escala de coma de Glasgow. Esta valoración no se utiliza para otra cosa. Si yo tengo un infarto, si yo tengo una infección, si tengo diarrea, si tengo cualquier otra cosa, no sirve esta escala. Solo, única y exclusivamente para golpes en la cabeza. Nada más. Eso quiero que entiendan. No quiero que hagan una escala de Glasgow a alguien que entró con una crisis hipertensiva. No le vas a hacer una escala de Glasgow a alguien que entró con un dolor en el hígado. No, vuelvo a aclarar, es exclusivo de golpes en la cabeza, es exclusivo del traumatismo de cráneo. Entonces tomamos como parámetros 3 datos importantes. La apertura palpebral, o sea, los ojos abiertos, si los tiene o no,
la respuesta verbal, cómo nos va respondiendo, y la respuesta motora, o sea, cómo se mueve, si mueve alguna parte de su cuerpo o no. Y esto nos va a dar a nosotros una puntuación. Cada una de estas consignas tiene un puntaje específico y nos va a dar un puntaje que nosotros lo vamos a catalogar de la siguiente manera. Leve, cuando el puntaje llegue de 13, 14 o 15. Entonces, si yo tengo un golpe y me hacen algunas preguntas, me hacen un cuestionario, me revisan un poco y me dicen, señor, usted tiene un traumatismo de cráneo leve, entonces seguramente mi puntuación, el puntaje que obtuve sería de 13 a 15, ¿sí? Entonces yo ya sé que estamos en ese rango, o sea, el valor máximo es 15. Tengo 13, tengo 14, tengo 15, o sea, no pasa nada, bueno, no pasa tanto, no es tan grave. Pero sí, mi traumatismo es moderado. Si ustedes escuchan la palabra, usted tiene un TEC moderado, se supone que tengo ya menos puntaje. O sea, ya no estoy llegando al puntaje máximo de 15, me estoy alejando. Tengo 12, tengo 11, tengo 10, tengo 9. Por eso es moderado. O sea, estoy ahí más o menos, estoy en la línea. O en el caso de que sea severo, si ustedes escuchan la palabra severo, un traumatismo de cráneo encefálico severo, estamos hablando de menos de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eso es muy grave, muy, pero muy grave. O sea, algo suave, algo moderado y algo muy grave. Entonces, de acuerdo a esta correlación de la severidad, nosotros vamos a tener estos puntos, este puntaje, esta puntuación, quise decir. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Recuerden, vamos a primero a tomar en cuenta la apertura ocular, ¿no es cierto? Recuerden que dijimos, ¿cómo era? ¿Recuerdan? Dijimos que valoramos la respuesta palpebral, o sea, los ojos abiertos. Tiene un puntaje máximo de 4. Supongamos que en este momento hay una persona que se cayó, se golpeó la cabeza. Y vemos que tiene los ojos abiertos, los abre en forma espontánea, está pestañeando, no hay problema, tiene los ojos abiertos. Le doy un puntaje de 4, ¿sí? Pero tal vez de repente ese señor se va durmiendo, Profesor, cierra los ojos. perdón, disculpe, no se escucha. Bien, 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 bien. Se está escuchando. Sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, se Bien. escucha muy bien. Entonces, Sí se escucha. seguramente, Sí, claro. entonces, seguramente es un problema de tu celular. Te aconsejo que cambies el parlante, lo desconectes o aumentes tu volumen, apagues y vuelvas a subir el altavoz, así lo vas a escuchar mejor. Porque tus compañeros me indican que se escucha bien. Entonces, tal vez el problema es solamente tu dispositivo. De todas formas, igual acuérdate que esta clase está siendo grabada, lo vas a poder ver, no hay problema. Bien, vamos a avanzar porque ya me estoy quedando sin tiempo. Recuerden que yo a las 10 de la noche tengo otras actividades, así que le vamos a meter un poquito más de velocidad. Bueno, entonces volvemos, tenemos nuestra víctima, porque no es paciente, es una víctima que sufre un accidente, pero ya no tiene los ojos abiertos, se va durmiendo. Entonces solamente abre los ojos cuando yo le estoy hablando, ¿sí? Le digo, señor, señor, y recién abre los ojos. Si no le hablo, se duerme. Entonces, en ese caso, cuando cierra los ojos y solamente los abre cuando le hablo, tiene un puntaje de 3, va disminuyendo. Y tiene un puntaje de 2 cuando se duerme, le hablo, no despierta, le hablo, no despierta, pero cuando le provoco un poquito de dolor, recién los abre. Entonces, al estímulo doloroso, si abre, entonces tiene un puntaje de 2. Y si este señor está con los ojos cerrados, le hablo, no despierta, le provoco dolor, no despierta, con los ojos cerrados está todo el tiempo, le doy un puntaje de 1. No hay puntaje 0, por si acaso, por eso tiene un puntaje de 1. ¿Se dan cuenta? Lo mismo aplicamos a la respuesta verbal. En la respuesta verbal, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hablar con esa persona, con esa víctima. Si vemos, está orientado, señor, ¿se acuerda qué le pasó? Sí, me atropelló aquel auto. Ah, bien, está orientado. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Sabe cómo se llama? Sí, me llamo Pepe. Bueno, y te dice todos los datos. Está orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces le damos un puntaje máximo, que sería en este caso 5, dando la característica de que está todo bien. Incluso relacionado con lo anterior. Entonces está con los ojos abiertos, tiene 4,
está orientado, le doy 5. Pero puede ser que ahora va disminuyendo esa respuesta porque tal vez nos encontramos con que no está orientado, está confuso. Señor, ¿se acuerda qué le pasó? No, no me acuerdo nada, no sé nada. Y más, no tiene idea qué le pasó, pero está desorientado, está confuso. Entonces ya no tiene 5, tiene 4. Y como ven aquí en su lámina, sí, y le voy preguntando, señor, ¿se acuerda qué le pasó? Y entonces él me habla otras cosas, me está hablando de lo que vio en la tele, me está hablando de Bad Bunny, o peor todavía, pobrecito, entonces está diciendo cosas inapropiadas, entonces le doy un puntaje de 3, ¿sí? Y mucho peor si no está hablando, hace solamente sonidos, balbuceo, como llanto. Yo le hablo y no puedo hablar con él porque él directamente hace sonidos, incluso eh, que no son nada entendibles, entonces le doy 2. Pero si no habla nada, nada, puede que tenga los ojos abiertos, puede que los abra con dolor o con la voz, pero no dice ni una palabra, le doy puntaje de 1. Y la última evaluación sería la respuesta motriz. En este caso, el puntaje máximo es 6, porque se supone que yo le digo, señor, muéveme la mano, mueve el pie, mueve el pie. Entonces, obedece órdenes. Entonces, está todo bien, le doy un 6. Obviamente, está orientado, le doy un 5 también, y también tenía los ojos abiertos, le doy un 4. Sumo 6 más 5, 9 más 6, 15. Y ahí teníamos un puntaje 15 sobre 15 y por ende tenía un TEC leve. Recuerden que el traumatismo leve era 13, 14, 15. Este señor tiene 15 porque tiene los ojos abiertos, tiene la orientación muy buena, habla bien y obedece órdenes. ¿Sí? Pero podemos tener casos de que no son tan buenas sus respuestas, directamente no mueve nada, está con los ojos cerrados, balbucea, llora, abre cuando le provoco dolor o cuando solamente le hablo. Entonces, ¿qué hago? Le provoco dolor y él localiza el dolor. Por ejemplo, yo le toco el hombro y él toca con su mano el hombro que estoy tocando, ¿sí? O incluso le provoco dolor y él con su mano, en su estado inconsciente todavía, retira del dolor, se aleja o me empuja al estímulo doloroso que estoy causando. O mucho peor, estos dos últimos son los peores. Yo le provoco dolor y este señor, ¿qué hace? Se flexiona, se pone en posición fetal. Por el estímulo doloroso, se encoge, se pone en flexión. O mucho peor, se estira como un arco, se dobla y como un arco se estira, es una extensión como respuesta al estímulo doloroso que hice. Y esos dos últimos son muy malos, ¿sí? Si ustedes ven que una persona hace esto, que se estira o se encoge, tiene daño cerebral interno, ¿sí? Es como, si ustedes imagínense que no sé si pueden ver aquí el ojo, digamos que esta es la parte del cerebro. Para que tenga esta flexión y extensión, el daño es como una pared rajada, esa rajadura entró hasta el centro del cerebro, ¿sí? Y esto es muy malo, esto es un indicio de que